Dios le bendiga a mis hermanos, Dios le bendiga. Aquí estamos para comenzar este estudio bíblico, Dios te para bendiga, pastor. profundizar en la palabra del Señor y así los hermanos que también van a ver, que sean bendecidos también, que reciban la palabra, la bendición del Señor, porque entendemos que cuando hablamos la palabra del Señor, siempre dice el Señor, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y qué mejor momento para este tiempo donde hay tanta necesidad de palabra del Señor, de sabiduría. La palabra, dice el Señor, que es como una espada que penetra en el corazón. Amén. Dios le bendiga. Aquí tenemos la pastora también. Dios le bendiga, pastora, mi hermano. Que el Amén. Señor te siga bendiciendo para compartir este tiempo de estudio y palabra del Señor. Y antes de comenzar, bueno, vamos a pedirle a la pastora que tenga una oración para comenzar este estudio. Amén. Amén. Gracias, Señor. Oramos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Bendito. Jesús. Gracias, poderoso Dios, por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta ahora. Bendito Rey, que seas tú, Espíritu Santo. Sí, Señor. De una manera especial, Señor, estoy Gracias, Señor. delante de tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Que Jesús. seas tú guiándonos, Señor. Que seas tú hablándonos, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Entonces tenemos el tema para la noche de hoy. Vamos a compartir algo muy importante, donde el mundo tiene muchas confusiones. Entonces, en el mundo hay muchos textos sagrados o libros sagrados, pero nosotros vamos a hablar del libro de libros, la palabra del Señor. Eso, Amén. vamos a hablar por qué la palabra del Señor es considerada el libro por excelencia y por qué es nuestra regla infalible de fe y conducta. Vamos a ver algunas cosas que convierten la Biblia en un libro que está por encima de cualquier otro libro. Cuando hablamos, las personas no logran entender por qué los cristianos ven la Biblia como una autoridad. ¿Por qué los cristianos ven la Biblia como como un referente para todo, para todas las normas de comportamiento, los principios morales? Todo está ahí. Dice el Señor que es una lámpara que nos ilumina, y es correcto. Entonces Amén. vamos a ver por qué, las razones, vamos a ver razones lógicas de por qué la palabra es el libro por excelencia. En este pequeño estudio, no va a ser muy largo, pero vamos a ver algunas cosas rápidamente. Para empezar, cuando el Señor creó al mundo, el universo, el Señor da muestra de que Él es Dios, o sea, de que detrás de esta creación tan hermosa hay un creador inteligente, un creador sabio, de que la Amén. creación no se creó sola, porque si ustedes se dan cuenta, nos damos cuenta, por lógica, simple lógica, todo lo que está vivo y respira en el mundo es algo tan especial, tan maravilloso, que no pudo haberse creado solo. Incluso las cosas que usamos diariamente no se crearon solas, hubo un diseñador, hubo un ingeniero, todo, un ingeniero que diseña programas, diseña las máquinas que usamos, los autos, las computadoras, todo eso, los celulares. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien pueda decir que el mundo hermoso que nos rodea se creó solo? Eso es algo que no tiene lógica. Por donde usted lo mire, no tiene lógica. Entonces, con sabiduría, con la palabra del Señor que nos ayuda, nos ilumina, dice el Señor que la palabra es como una lámpara, y es cierto, porque nos alumbra. Entonces, en la palabra del Señor está la epístola a Timoteo. Vamos a comenzar leyendo esta palabra, Timoteo, segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Vamos a estar ahí. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, donde el apóstol Pablo le escribía a este joven pastor y le daba algunas instrucciones. Toda la escritura, vamos a leerla, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra del Señor declara que toda la escritura, toda fue inspirada por Dios. Pero cuando nosotros vamos al griego original, donde fue traducida la palabra, o sea, fue escrita originalmente en griego, vemos que para la palabra inspiración significa literalmente soplar dentro. O sea que literalmente Dios sopló dentro de hombres
que escribieron la palabra. Los hombres fueron solamente usados sus manos para escribir, pero quien hizo, o sea, el autor auténtico se llama Dios, el Espíritu Santo, que fue el que inspiró o sopló dentro. Literal significa esa palabra, traducida del griego directamente. Entonces, dice aquí la palabra que toda la escritura, dice toda, no dice una parte, no dice una pequeña, dice toda la escritura, porque hoy en día también hay falsa doctrina, herejías en este tiempo moderno, donde dicen que solamente la palabra es una parte verdad y la otra no. Pero eso es mentira del diablo, porque la palabra es toda inspirada por Dios. Toda la palabra, toda. Todos los 66 libros de la Biblia son inspirados por Dios, porque fue el Señor permitió que eso entrara en el canon bíblico, que también la palabra canon viene también de ese idioma, que significa regla. O sea, entró en la regla espiritual, tiene la medida correcta para ser canonizado o aceptado como inspirados. Por eso usted ve que hay libros que se llaman deuterocanónicos, que libros apócrifos o libros agregados también se le dice, que nuestra Biblia no lo trae porque no están en el canon bíblico, porque van en contra, se contradicen. Entonces tampoco hay apoyo histórico ni apoyo arqueológico. O sea, hay evidencia interna y evidencia externa. Y por eso esos libros se desecharon, porque no tienen evidencia interna ni evidencia externa tampoco. Entonces, aquí esta palabra que acabamos de leer dice que es un libro moral que nos enseña, tiene principios éticos por encima de todo. De una forma o de otra, todas las leyes del mundo están fundamentadas en la palabra del Señor. De una forma o de otra, todas las leyes, todas, están fundamentadas en la Escritura, las leyes. Entonces, es como una semejanza que tienen con la palabra del Señor. Y cuando los gobiernos se alejan de la palabra del Señor, pues entra un desorden y un caos. Y eso lo vemos todos los días actualmente en el mundo. Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra te corrige, te disciplina, te alinea con lo correcto, con un estándar muy alto que tiene Dios para nosotros, Jesús, que es el estándar donde Él quiere que nos midamos, no con la persona que tengo a mi lado, sino con Jesús. Y entonces ese estándar me dice que Él me hace perfecto. Y entonces esa perfección sabemos que no la vamos a alcanzar mientras estemos aquí en la tierra. Pero aquí habla de algo futuro o algo eterno. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, habla de que va a haber una perfección, una medida muy alta que vamos a llegar cuando estemos en la presencia de Dios. Dice, sea perfecto, enteramente preparado o capacitado para toda buena obra, para hacer el bien. O sea, en esencia, la palabra de Dios te lleva, entre más tú te llenas de ella, más te vas a parecer a su creador o a su autor auténtico, que es Dios. Entonces, amén. El libro más importante de todos los tiempos. Vemos que el libro más importante de todos los tiempos, ¿cuál libro es? La Biblia. Eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo. Cuando alguien va a decir el libro, el antiguo libro, el libro de libros, todo el mundo sabe eso, sea creyente, no creyente, sea ateo. Todo el mundo sabe que la Biblia es el libro más importante del mundo. La palabra de Dios también declara en Hebreos 4:12, la epístola de Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios dice que nos descubre por dentro. Amén. No hay forma de ocultarse al Señor, porque Él nos creó. Él nos creó y sabe todo. Hay una historia que leí hace tiempo atrás leyendo un libro que decía que un hombre, o sea, un ladrón, estando robando en lo que él hacía, le robó un bolso a una mujer, a una persona, no recuerdo bien, creo que fue una mujer, y se llevó el bolso se escondió por ahí lejos, solo en una cueva, y estuvo allí meses hasta que pasara un poco el tiempo donde la gente no hablara del robo. Pero el hombre a los meses llega y se entrega directamente a la policía, y la gente no podía entender. Y entonces él explicó, dice, el problema es que en ese bolso que yo robé
había dinero, había alguna cosa de valor, pero había una Biblia. Y en mi aburrimiento me puse a leer la Biblia. Y resulta que cuando abro el libro, empezó a decirme todo lo que yo soy, todo lo que yo era. Y yo decía, pero ¿cómo este me conoce? ¿Quién escribió esto que me conoce también? Es Dios, porque Dios te conoce. Él te creó. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios te conoce mejor que tú mismo. Nadie en este mundo nos conoce mejor que Dios, porque Él te creó. Es como el diseñador de un avión. ¿Quién va a conocer mejor el avión que el que lo hizo? O el que diseña un programa de computadora. ¿Quién lo va a saber mejor que el que lo hizo? Y así, hermano, el que diseña sabe mejor. Es un experto en eso. Él es experto en nosotros, porque Él nos creó. Y Él incluso nos enseña a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestro carácter, nuestras limitaciones y también nuestro punto fuerte, porque Él también nos creó con punto fuerte, con bendición, con sabiduría de lo alto. Y a medida que nos acercamos a Él, Él nos llena más. Entonces, este libro es tan poderoso, y esa es una de las evidencias que vamos a ver más adelante, que lo convierte también en evidencia irrefutable de que la Biblia es el libro por excelencia. Nuestra regla infalible de fe y conducta. Los cristianos decimos, la Biblia es nuestra regla infalible de fe y conducta. ¿Qué significa esto? Que no puede fallar y es quien nos guía en todo momento. Cuando tengo una decisión que tomar importante, yo voy a la Biblia. Cuando tengo que aconsejar a un hermano como pastor o darle consejos, yo voy a la Biblia. O sea, yo como pastor nunca aconsejaría a ningún hermano fuera del libro, porque sería mi conocimiento y mi conocimiento no sirve. Entonces yo voy a la palabra. Lo que nos vuelve a nosotros en un estado superior es llenarnos de la palabra y hablar la palabra. De hecho, en el mundo espiritual, el diablo le tiene miedo a eso, a los creyentes. Las personas se convierten a Cristo y se llenan de la palabra. El diablo le tiene miedo porque ya ellos entran en un estado superior. La Biblia declara, dice, y con Cristo estoy sentado en lugares celestiales, en posiciones de autoridad. Entonces el libro se vuelve real. Y esto es lo poderoso de este libro, que se vuelve real en el que lo vive y lo practica y lo predica y lo ora. Y eso forma parte de su vida todos los días. Todos los días. No es un momento de la semana, no es un domingo, es todos los días. Por eso nuestro reposo es Cristo. Yo reposo en Jesús todos los días. Cuando llego del trabajo, reposo en Él. Cuando me voy a trabajo, cuando estoy trabajando, estoy en Él. O sea, Él me da la fuerza en todo momento. Y la palabra es un medio que Él usa para llenarte, para que tú tengas fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se cree y la convicción de lo que tú no puedes ver. Pero también dice la Biblia que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces mira lo importante que es este libro, es alimento. Hay muchos profetas en la palabra de Dios que dice el Señor, come lo que lees, come. Y dice que literalmente han comido el rollo, el libro, y se ha vuelto dulce como la miel. Y es como una referencia del Señor diciendo que el que come esta palabra que Él te da será diferente, nunca más será el mismo, será lleno de sabiduría, de lo alto, de profundidad, sobrenatural. Entonces, por eso decimos que nuestra regla infalible de fe y conducta. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 103. Salmo 119, verso 103 al 105. Dice el Señor, mira lo que acabamos de hablar. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca, más que la miel. Es mucho más. Amamos, es que nosotros amamos la palabra. Amén. Y la persona dice, pero ¿por qué aman tanto? Porque me ha transformado, me ha cambiado, me ha alimentado, me ha dado victoria, me ha quitado la depresión, el desánimo, el desaliento, me ha quitado la tristeza, la necedad, ha roto en mi mente todos esos paradigmas o fortalezas mentales o pensamientos que eran contrarios y me dañaban, malos hábitos, mañas, gloria a Dios. Entonces la palabra es viva. Dice la palabra aquí, de tus mandamientos, esto me gusta mucho, verso 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, me he llenado, yo he recibido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y eso, todo nacido de nuevo, todo creyente, renovado por el Espíritu, siente eso, aborrece la mentira, aún pequeña, porque Jesús es la verdad, y tú quieres estar en la verdad. Y el que anda en la verdad está en la luz todo el tiempo.
todo el tiempo. Y eso te da poder sobrenatural, te da gracia delante de los hombres y delante de Dios. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios. Mira lo que dice el Señor. Literalmente es una antorcha que te alumbra. En medio de un mundo de mentira, en medio de un mundo de tinieblas, la palabra te alumbra. Tú sabes que estás en la verdad. Muchos también preguntan, ¿cómo ellos saben que están en la verdad? ¿Cómo tú puedes dar la vida por algo que tú no tienes comprobado? Sí que lo tengo comprobado muy bien. ¿Por qué? Mira, la Biblia misma responde todas las preguntas. Dice la Biblia, dice, ¿cómo yo sé que yo soy salvo? Mi espíritu, el Espíritu Santo, dice a mi espíritu que yo soy salvo. Amén. Es una convicción interna, profunda y poderosa. Y te dice, bueno, eso es algo subjetivo, no es algo objetivo. Es objetivo también. ¿Por qué? Porque tú lo ves cuando una persona que era un borracho deja de serlo. O sea, lo subjetivo se vuelve objetivo. Cuando tú ves que alguien que era mal hablado empieza a hablar bien. Cuando ves que alguien que no podía controlar su ira hoy es una persona calma. Entonces es algo objetivo, subjetivo, y también sale al objetivo también. O sea, hay evidencia interna y externa también para decir que la palabra cambia a la persona, que la palabra sigue transformando vidas, que la palabra tiene poder sobrenatural y que sigue siendo el libro por excelencia. Y ninguno se le compara, ninguno en este mundo. Mira, para hablar un poquito sobre la palabra en este pequeño estudio, porque hay mucho, podemos hacer más profundidad sobre esto, pero bueno, esto es una pequeña introducción nada más. El origen sobrenatural de la Biblia. Para hablar sobre el origen sobrenatural de la Biblia hay muchas cosas que podemos decir, pero nada más que decirte, mira, como un hombre que es especializado en apologética. Apologética es una palabra de origen griego que significa defensa de la fe. John McDowell, nacido en los Estados Unidos, fue un hombre que él en su principio o su juventud, él fue universitario, muy inteligente, muy materialista, muy objetivo, no creía en nada de lo espiritual e iba en contra de la palabra de Dios, de los cristianos, de Jesús. Y él se propuso demostrar que el cristianismo era falso. Y él empezó a estudiar, y su tesis de curso iba a ser esa, demostrar que el cristianismo era falso, era una mentira. Y él estudió tanto, que él se convirtió, o sea, fue convencido en su intelecto de que las evidencias eran abrumadoras, de que Jesús evidentemente es Dios y que los cristianos tienen la razón. Pero él fue convencido en el intelecto, pero no en el espíritu, por dentro no se convencía. Hasta que un día, cayendo de rodillas, dice: Señor, yo sé que tú eres real, pero por favor dame una señal en mi interior. Y ahí fue que recibió la convicción del Espíritu Santo, porque esto es algo sobrenatural. Tú puedes ser convencido por los libros, o lo académico, o lo teológico, pero si no recibes al Espíritu Santo, de nada sirve. Por eso hay muchas personas que saben Biblia, se saben pasajes de memoria, te lo pueden recitar, pero al final no hay convicción en ellos. O sea, cuando ellos hablan, tú no sientes nada, tú no sientes que te llega, tú no sientes nada. Sin embargo, cuando Jesús hablaba, decían, él habla como que tiene autoridad, él habla diferente. ¿Por qué? Porque él practicaba lo que él decía. Y el poder está en eso, una convicción profunda que viene de adentro hacia afuera y toca las vidas, toca las almas y afecta para bien a toda persona alrededor. Entonces, podemos decir, este hombre también decía en su libro, mira, te voy a dar una evidencia sencilla del poder de la palabra. Tú tomas en este tiempo, ahora en este año 2023, 10 autores, toma 10 autores parecidos que tengan contemporáneos, 10 autores, escritores, y ponlo a escribir de un tema. Y después que ellos escriban su tema, une todo. ¿Y qué va a hacer eso? ¿Qué usted cree que salga de eso? Mi hermano, ¿qué tú crees que salga de eso? ¿Se tendrá esos pies o cabeza? 10 autores diferentes y tú lo unas. No va a tener un orden. No va a tener. ¿Por qué? Porque cada uno escribió de un tema, pero son ideas diferentes. No se pueden unir. No se pueden mezclar porque son personas diferentes. ¿Y cuál es la clave de esto? De que la Biblia fue un libro que duró más de 1500 años en escribirse por más de 40 autores de diferentes estratos sociales, desde reyes, profetas, hasta esclavos. Y la Biblia, cuando tú lo lees de Génesis a Apocalipsis, tiene un orden, es algo especial.
tiene una idea central, no se sale para allá, no se sale para acá. Entonces es una evidencia objetiva de que la Biblia, aleluya, es un libro poderoso, sobrenatural. Son evidencias sobrenaturales de la palabra de Dios. Un solo autor tuvo la Biblia. Mira lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Segunda epístola de Pedro. Esto lo escribió el apóstol Pedro, que negó a Jesús y luego se arrepintió y fue una columna del Señor. Y eso nos dice también que tú y yo podemos equivocarnos, pero también podemos arrepentirnos. Dios nos puede usar con poder. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, dice la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura. Dice, más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es muy importante. Nadie puede interpretar la Biblia como quiere. No, yo veo, no es como tú quieres. La Biblia tiene un orden, ¿ve?, espiritual, y solamente los entendidos pueden entender. Amén. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Ve? Amén. ¿Por qué? Y dice, oiga. De cierto te digo, porque no todo el mundo puede entender la palabra como es. Por eso hay tanta secta y tantas ideas falsas del evangelio, y confunden a las personas que no saben, porque precisamente es un trabajo del enemigo levantar falsos cristos, levantar falsos evangelios. Pero dice el Señor que todas esas personas que son falsas o esos evangelios falsos ya están en maldición, porque no están siguiendo al Creador. Dice el Señor. Seguimos leyendo acá. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Aquí vuelve a decirte, no es voluntad humana, esto es voluntad divina del Señor, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Ve? Los hombres hablaron siendo llenos del Espíritu Santo. Ahí está, clarísimo. Ellos hablaron por el Espíritu Santo, no porque ellos quisieron hablar. Veremos 7 verdades rápidamente y con esto concluimos. 7 verdades o evidencias fundamentales que demuestran que la Biblia es sobrenatural. Primera verdad, primera evidencia, sus profecías cumplidas. Todas las profecías de la Biblia hasta hoy se han cumplido y aún faltan otras por cumplirse, que ya eso entra en la escatología, o sea, los eventos futuros que no se han cumplido y que pronto están por acontecer. Sus profecías cumplidas. Ningún otro libro ha dado ese tipo de profecía y todas se han cumplido de esa forma, ninguno. Su unidad literaria e inerrancia. Acabamos de hablar un poco sobre la unidad literaria de la Biblia, que no tiene errores. Inerrancia, no tiene ni un solo error. La palabra no tiene errores. Sabiduría inagotable. La tercera evidencia, sabiduría inagotable. Porque tú la lees. Tú puedes leer el Evangelio de Juan 30 veces y cuando lo vuelvas a leer encuentras algo distinto. Oye, pero yo no había visto esto aquí, yo leí esto y vi esto, ahora veo otra cosa, porque hay una sabiduría inagotable. Y a medida que tú te vas sumergiendo en lo profundo espiritual, Dios te va dando más conocimiento de su palabra y ahí tienes más intimidad con Él y vas a ver más cosas que antes no veías. Su asombrosa circulación. La palabra del Señor sigue circulando hoy como nunca, como si hubiese escrito ayer, un libro tan antiguo. Sigue circulando. Es el que más se vende, el que más se publica, el que más se imprime, tanto en papel como electrónicamente, como digital. La Biblia sigue siendo única en eso. No hay quien le gane, no hay quien le alcance. Su vigencia, su mensaje llena en todo tiempo. O sea, la Biblia es como leer cada día la última noticia. Siempre está actualizada, siempre está actual, porque su autor es Dios y no está atado al tiempo ni al espacio, como si estamos nosotros al tiempo. Dios no, Dios es eterno y Él habita en la eternidad. Amén. Su preservación a pesar de sus muchos perseguidores. Hemos leído a lo largo de la historia cuántos locos se han levantado, dictadores, para atacar la palabra, atacar a su pueblo, atacar a sus hijos, pero al final
los dictadores pasan, los filósofos pasan, ya nadie se acuerda de ellos, pero la Biblia sigue siendo arriba, sigue estando arriba. ¿Cuántas Biblias se han quemado? ¿Cuántas? Y se siguen produciendo más y más y más y más. Recuerdo un hecho histórico que dice que un Voltaire famoso dijo que en 100 años ya no iba a haber más Biblia. O sea, ya nadie se iba a acordar de eso. Nadie se iba a acordar de la Biblia. Y resulta ser que en 100 años su casa, de una forma irónica, se usó para hacer una imprenta, una fábrica para imprimir Biblias. Entonces el Señor es así, Él se burla de las personas que intentan burlarse de Él, porque Él es Dios todopoderoso. Su preservación, a pesar de sus muchos perseguidores. Y por último, su poder transformador, que cambia a todo el que la lee. Esta es impactante, cambia a todo el que la lee. Todo aquel que lee la Biblia nunca más es igual. Todo aquel que lee la Biblia nunca más es el mismo. Todo aquel que puede llenarse de la palabra nunca más vuelve a ser la misma persona que era. Porque Dios te cambia, Dios te transforma, Dios te hace una nueva criatura. Dice Apocalipsis que Él hace nuevas todas las cosas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Gloria sea el nombre de Jesús. Y ahora, si tienen alguna pregunta, la pastora, mi hermano, si tienen alguna pregunta, vamos a los últimos minutos que nos quedan a responder alguna pregunta. Pregunte, que sea espontáneo. Pastor, ¿alguna pregunta para que el público aprenda? Bueno, sobre un tema que hablaste, muy interesante, Ajá. sobre el científico o el catedrático que estudió muchísimo. Sí. Este libro, ese famoso libro que se llama Evidencia que exige un poder. Sí. El nombre de Josh McDowell. Amén. Cuando aún yo leía la Biblia desde un punto de vista de cultura general, compré esa colección. Sí. Y también tuve la curiosidad hace muchos años, 25 años, teniendo relaciones con amigos pastores de la infancia, yendo a la iglesia, pero viendo la iglesia como un material de estudio. Sí. Una palabra viva. Pero Dios siempre llega a tiempo, con el tiempo, porque es atemporal. O sea, las cosas de Dios son atemporales, van por encima de todo lo que tú dices de tiempo y espacio. Y es interesante cómo ver lo que tú dices, ¿no? Leo primero el Evangelio de Juan, luego leo el de Marcos, y se cuentan exactamente los mismos pasajes, sí, las mismas cosas que hizo Jesús, y literariamente coincide. Y es imposible que dos autores en tiempos diferentes escriban con la misma coherencia. Amén. O sea, eso, cualquier persona que tenga cierto sentido de cierto raciocinio, ¿no? Inteligencia, y sea crítico, puede darse cuenta de eso. O sea, no tiene que ser un erudito para darse cuenta de que hay verdad, independientemente que cuando la lees se aplica. Amén. Es algo vivo al momento actual en que vives y en la situación que te encuentras. O sea que definitivamente conocerla y aplicarla es un modo de vida con el mejor patrón que existe, que es Jesucristo, porque no hay otro mayor que ese. Amén. No hay nadie que haya dividido la historia como lo hizo Jesús. Nadie puede decir hay un antes y un después de alguien que no sea Jesús de Nazaret. El hombre más importante de la historia. Amén. Y no podría ser otro, es el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir por todos nosotros, crucificado para lavar todos los pecados que todos los días nosotros cometemos, precisamente por no seguir su ejemplo. El patrón a seguir es él, casi inalcanzable, pero si lo simulamos y lo intentamos, vamos a ser definitivamente mejores personas, más felices y más conocedores para poder ayudar a toda persona que lo necesite. Amén. O sea que conocer de la Biblia y este estudio bíblico es una herramienta fantástica para todo el que comienza ahora o lleva muchos años Amén. en el Evangelio y necesita entender muchas cosas que
que es críptica en la Biblia porque habla en parábolas, que, que no se, para cualquier persona no es fácil identificar dónde está, y como bien dice en muchas ocasiones en la Biblia, quien tenga oído, que oiga. Amén. Porque quien tenga esos oídos afinados con el Espíritu va a ser capaz de entender el mensaje. Quien no, simplemente va a ser una palabra muerta para ellos, porque no le da el poder y la preponderancia que tiene. Entonces, súper importante este estudio, de escuchar la palabra la explicación del pastor con su conocimiento. Y para todos los que comenzamos nuevos o los que ya llevan años, Amén. la pastora, como cualquier persona de las que asiste a la iglesia, pues esto es una herramienta poderosa para acercarnos al conocimiento y poder discernir y sobre todo aplicar, porque es palabra viva, es para aplicar. Amén. No solo leerla, sino para entenderla y aplicarla en nuestra vida, en cada paso y en todo momento. Amén. Y eso que decía mi hermano de la importancia de que los 4 evangelios hablan basado en lo mismo, pero cada uno recoge algo especial. ¿Por qué? Porque Dios usó y respetó el estilo literario de cada uno. Por ejemplo, Lucas era médico, y si usted quiere ver los detalles de la sanidad del Señor, de cómo Él se preocupaba por los niños, cuando Él dijo, dejen que los niños vengan a mí. La única vez también que habla de Jesús siendo niño, con 12 años, cuando Él se le escapa a su mamá, según la carne, María, y se va al templo y comienza a conversar y a debatir con maestros de la ley con 12 años nada más. Y María, cuando se lo encuentra, le dice, ¿pero por qué te fuiste así? Y él le dice, ¿no sabes que en los asuntos de mi padre tengo que estar? Y María se queda asombrada y dice, y guardaba eso en su corazón, como diciendo, yo sé que Él no es un niño común, yo sé que Él es Dios, Él es especial. Entonces, ese evangelio de Lucas, que era médico, recoge esos detalles. Si vemos el evangelio de Marcos, es más dinámico, un evangelio corto, donde él va a la acción, y el Señor iba por el camino y resucitó a un muerto, y luego llegó allá y le trajeron un inválido y él lo levantó, y es acción, ¿ves? Y el evangelio de Mateo, que era recaudador de impuestos, también tiene su diferencia. Entonces él empieza con una genealogía, ¿ves? Diciendo que Jesús era de línea real, tanto por José como por María. Y es el único que da esa genealogía ahí, porque era matemático el hombre, le gustaban los números. Y por último, Juan, que es el evangelio hermoso, el evangelio donde el Señor es mostrado como quien realmente es, como Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a hacer una oración para concluir este tiempo que ha sido mucha bendición. Amén, vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio, Padre, de edificación. Te pedimos, Dios, que bendigas a todo aquel que va a recibir, Señor, tu palabra, y que seas tú hablándole, Señor, a través de esta palabra, Dios eterno, que reciban sabiduría, que reciban unción, que reciban tu Santo Espíritu, que es el más importante aquí, Señor amado. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús Santo, aleluya, por tu amor y tu misericordia. Siga tratando con las almas que han de ver este video, Señor, y que seas tú dando sabiduría y entregando, Señor, lo mejor que tú nos puedes dar, Señor amado, tu presencia, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios le bendiga a mis hermanos.